Vamos a hablar del Día del Maestro, de este día. Importante para agradecer a quienes han sido nuestros instructores, con su sabiduría, con su enseñanza, con su acompañamiento, porque muchos de ellos son vistos como los segundos papás. Estamos viendo ahí a profesores que han realmente calado hondo en el corazón de sus alumnos, como el profesor Jorge Villarreal, el súper profesor que ha acudido a vestirse de superhéroe para enseñar en clases a sus alumnos. Es un sobreviviente del COVID también, hay que decirlo, y vamos a conversar con él. Me estoy acordando de usted, profesor, ¿cómo está? Bienvenido. También vamos a estar con el profesor Enrique Aguilar, que es su maestro jubilado, con quien vamos a conocer tantas anécdotas que debe tener de cuando él estaba enseñando a niños, a pequeños y grandes. Y por supuesto, una maestra para sordomudos, la profesora Fanny Colmena del Centro de Educación Especial CEDEFE. Vamos a hablar con ellos porque tienen muchas historias que contar. Pasen, por favor, profesores, bienvenidos. Que gusto estar con usted, profesora Fanny. Vamos a comentar con ellos todas esas historias que tienen. Voy a saludar, por favor, al profesor Jorge Villarreal mientras tanto, para que podamos conversar con él. ¿Cómo está, profe? Muy buenas noches. ¿Saludable? Saludable. Mucho. ¿No, esta influenza no la ha afectado? Sí, pero ya estoy subiendo. Ya está bien, perfecto. ¿Cómo está, profe? ¿Sigue dando clases? ¿Qué está haciendo? Sigo dando clases virtualmente, actualmente también estoy dando virtualmente y hay que seguir. Hay que seguir, ¿no es cierto? Educando también. Profesora Fanny, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias y salude también, por favor, en el lenguaje, eso. Buenas noches a toda la comunidad sorda, a los niños sordos del cuarto de primaria. También a las mamás que a nosotros nos apoyan cada día. ¿Cómo hacen las mamás para apoyarles? Eso me interesa, porque muchas veces en casa los papás difícilmente pueden aprender el lenguaje de sus hijos. Wow. El lenguaje de señas, ¿no es cierto? Sí, la lengua de señas. Difícilmente lo pueden aprender. ¿Cómo hacen? En esta experiencia que actualmente estoy viviendo, me sorprende ver a las mamás que se comunican en lengua de señas con sus niños, ¿no? Ah, qué bien. Y le cuento una anécdota de un niño y que me habla de la situación que recientemente ha pasado sobre la muerte de un joven en La Ceja, ¿verdad? Entonces el niño sordo me encuentra, profe Fanny, te cuento, me dice, te cuento, en La Ceja han matado a un joven, ¿has visto? En las noticias, ¿has visto? Y entonces el lenguaje es exquisito, entonces puedes dialogar con los niños. Y yo digo, ¿de dónde viene eso? Del apoyo de la familia. Claro. Y siempre la familia, si está apoyando constantemente, entonces los niños tienen, ¿no?, esa fortaleza en la lengua de señas. Y bueno, en los últimos años también en los noticieros hemos estado colocando a intérpretes en lenguaje de señas, ¿no es cierto? Y es importante porque todos tenemos derecho a informarnos y a conocer lo que pasa. Profesor, ¿cómo está? Profesor Enrique Aguilar, maestro jubilado. ¿Cuántos años ha trabajado como maestro? Aproximadamente unos 45 años. 50 años. Sí. Casi toda una vida. Prácticamente. Sí, enseñando a grandes y pequeños. ¿Cómo? ¿A quiénes enseñaba? ¿A niños, a adolescentes? Yo soy maestro de educación técnica. Bien. Y me ha dado la profesión de dar oportunidad de trabajar con adolescentes, jóvenes y personas adultas, ¿no? ¿Qué les enseñaba? Ya. En educación técnica, lo que corresponde al taller general, lo que antes se denominaba manualidades, sí, y posteriormente fue la educación técnica. Usted ha sacado personas con conocimiento en electricidad, carpintería, cocina. Exacto. No creo. Claro. ¿También cocina? No creo. Por lo menos hacer hot dog. Ah, qué bien, está bien. Sí. No, más relacionadas, digamos, con las especialidades clásicas, que en ese momento, porque esto ya pasa, porque ahora se introduce la actividad tecnológica, y bueno, mientras tanto ahí todavía aún permanece lo que corresponde a enseñar los elementos más elementales, más necesarios de estas especialidades, o sea, dibujo técnico, carpintería, sí, mecánica, sí, electricidad, que eso se daba en el nivel primario. En el quinto y sexto de primaria, sí, se denominaba educación técnica prevocacional, para luego entrar al colegio propiamente, donde ya se escogía una determinada especialidad, ¿no? Y el alumno salía
recibía formación técnica de primero a cuarto curso de secundaria, con una certificación de experto o técnico medio en una determinada especialidad. Porque en secundaria ya se abría el espacio. Claro. Porque había ya automecánica, y había turismo, por ejemplo, que también es otra de las materias, ¿no? Para preespecializarse. Pero es que es interesante, porque yo creo que usted también, profesor, ha debido aprender algo cuando era estudiante, ¿no es cierto? Yo he aprendido a bordar, por ejemplo. También a bordar, a coser, a cocinar, a poner un foco. Exacto, y es importante. Y es súper importante. Porque eso se acuerda uno de por vida. Es para la vida. Exacto. Para la vida. ¿Hacen lo mismo en el CEREFE? Pero claro, lo bonito y lo interesante de CEREFE es que hay esta formación técnica, ¿no? Que a los jóvenes les enseñan panadería, bisutería, ¿no? Claro. Y bueno, pues los niños sordos se están preparando para la inclusión a una unidad educativa regular, ¿no? La base está en la primaria, entonces tienen que aprender la lengua de señas, la parte escrita también, que para ellos sí es complicada, ¿no? Porque es su segunda lengua, ¿no? Entonces tienen que aprender con la práctica, y esa práctica siempre les va a ayudar, ¿no? La familia. Claro. Sí. Ahora, profesor Enrique, usted para cada clase se preparaba, ¿no es cierto? Eso tienen que saber los chicos. Un profesor no va, porque ya sabe todo y va a dar su clase de memoria. Mentira. Un profesor todos los días se prepara, ¿verdad? ¿Se preparaba usted también? Claro, es que, mire, aquí hay una situación que la misma sociedad así lo define, que el maestro toca por decir la campana, el timbre, entra a la clase, y ahí no. Más aún todavía en educación técnica, el maestro tiene que entrar antes, por lo menos una hora antes, al laboratorio, al taller o al aula, para preparar todos los elementos, los materiales, herramientas, listas para que ya entren los estudiantes, porque ya no se aplica la palabra alumnos, porque de acuerdo a las definiciones ya modernas, alumno significa, viene del latín, sin conocimiento, sin luz. Y eso ya no existe, ese pensamiento de que el chico va y no sabe nada al entrar al aula. No, él sabe y muchas cosas más, inclusive más que el profesor. Ahora, claro, con la tecnología, ¿no? Claro, ahora entonces se les denomina casi en los nuevos elementos de las últimas leyes educativas como simplemente estudiantes o educandos de una manera general. Exacto, bien dicho lo que acaba de decir. Quien está justamente empleando la virtualidad, hemos tenido que entrar a patadas con esto del COVID, ¿no es cierto? Pero ya a estas alturas de partido los estudiantes, como dice el profesor, saben mucho más que nosotros. ¿Cómo está haciendo usted? Tengo que también entrar a TikTok, ¿sí? A Facebook, a mostrar, porque ellos lo que te buscan, esto de Instagram, no lo menos que está de moda ahora, buscan esa forma de cómo la educación tienes que buscar para interactuar claro, con ellos, la tele que les gusta, entonces uno tiene que ser profesor de tele, tienes que hacer tu propio programa en tu casa, virtualmente. Y cuando pide tareas, ha debido encontrar trabajos con inteligencia artificial. Claro, ¿qué hace con esos trabajos? Bueno, también tener que interpretarlo, porque la inteligencia artificial te lo entrega, ¿no? Te lo entrega, pero todos lo muestran igualito. Y entonces tienes que leer uno, tienes que leer el otro, y ahí ver si por lo menos si se parecen o no. Si el estudiante por lo menos ha dado la gracia de poder cambiar. Cambiar algo. Entonces ahí no todos tienen que ser iguales, porque la inteligencia se muestra todo igual. Es que es muy complicado lidiar con la inteligencia artificial. Es buena para algo, pero mala para lo otro. Para los chicos ya les da la tarea hecha. Ya ni investigan. Esa es una complicación. Pero la inteligencia artificial te muestra algo y al otro estudiante lo va a mostrar lo mismo. Entonces tienes que leer. Hay que leer, y eso también cuesta. Y el profesor tiene que estar... Y no solo uno, son 20, 30 trabajos que tienes que revisar. Entonces ahí se ve bien, tienes que uno ver la diferencia de cada alumno. Claro. Yo quiero saludar también. Quiero saludar al profesor, a la profesora Fanny, al profesor Enrique, al profesor Jorge. Me llama algo la atención. ¿Qué? Profesor Enrique, ¿verdad? Nos ha traído sus trabajos, sus reconocimientos y muchas de estas fotografías. ¿Cuáles son las más valiosas desde su punto de vista, profesionalmente hablando? ¿Fotografías con quiénes tiene aquí, por ejemplo? Bueno, a ver, es que
Miren, a ver... Usted ha fundado una universidad, profesor. Claro. ¿Cuál? Sí. Cuéntele al país, por favor. La universidad Kenese, cuando la fundamos, se llamaba la Universidad Técnica José Vallivian del Beni. Ahora, de una manera ya, digamos, más acorde con la situación, se denomina Universidad Autónoma del Beni José Vallivian. Y me trae, y le agradezco mucho por hablar de ese sentido, porque es el hecho más importante de mi vida, que después yo recién empecé a valorar, ya en mi vida, ya, digamos, ya casi entrando ya a la jubilación, porque en ese tiempo que fundamos, el año 1967-68, yo estaba en mi plenitud, en mi juventud, y estaba con toda esa fuerza, esa entereza de poder trabajar por la comunidad, pero no en un trabajo así, sino en una parte de una necesidad que sentía el pueblo. En Trinidad estuve trabajando 10 años allá y con un grupo de jóvenes profesionales a la cabeza del doctor Samuel Chiriqui, empezamos a formar ya, que el comité se fundó a propósito de que emergió de varios cabildos, conferencias, para formar el comité. Y habiendo otros comités que antes habían existido, pero que no tuvieron el éxito que nosotros tuvimos. Le pusimos alma, vida y corazón, que éramos alrededor de 15 personas. Yo era el único maestro, digamos, joven, los demás ya con un poco de edad, y todavía en esa época yo era soltero. Entonces disponía de mayor tiempo para entregarme a esta labor. Y finalmente, el 18 de noviembre del año 68, fundamos la universidad, que nos trajo el presidente René Barrientos la certificación y el decreto de fundación, que le entregó no al gobernador, lo que esa vez el prefecto, pero le entregó al presidente del comité, que es, porque de eso los que sobrevivimos, el doctor Chiriqui, que fue presidente, y yo, que fui su secretario general. Entonces él recibió físicamente el decreto y me los pasó a mí, porque dijo: Enrique, esto tienes que guardarlo bien, porque era el tumulto de la gente y todo. En ese momento me sentía el hombre más importante. Era la tercera persona que estaba en ese documento tan importante. Pero el tiempo pasó. Se hizo la universidad. Yo me vine posteriormente aquí a La Paz. Estuve en la UNSA, pero quedó ahí. Sí, pero siguió la universidad, se nombró rector, en fin, con todas las de la ley. Pero yo no me recordé. Dije, fundamos la universidad. ¿Y se olvidó? O sea, desapercibido. Pero pasó mucho tiempo, hace casi exactamente, creo que unos 8 años, a través de una visita que hice a Trinidad como autoridad sindical, ¿no? Yo soy era miembro de la Confederación Nacional de Maestros Jubilados de Bolivia. Y me tocó visitar la ciudad de Trinidad ya como una autoridad, hacer algunas distinciones, etcétera, y en mi exposición de motivos y porque quiero mucho esa tierra, hice el relato de la universidad y recién la gente habló: pero usted es el que sí, bueno, estaba, y recién yo me senté, y el rector en esa oportunidad, que me hacía la distinción unos 2 días después, me decía 3 cosas importantes que tiene el Beni. Primero ha sido la creación en el año 1842 en el gobierno de José Vallivian, su fundación, y en la fundación de la universidad, el hecho. Y la tercera fase más importante va a ser cuando hagamos la carretera, ¿no?, que nos conecte con el interior. Entonces recién empecé a pensar de qué manera hemos contribuido a esa universidad. Recién se dio cuenta de la semilla, la semilla que había dejado. Y ahora me siento, voy por la calle y digo todo: yo soy el fundador de una universidad. Claro. Pero ya nadie le sirve, ¿no? Entonces me mira. Claro que sí, lo están viendo esta noche, además, para que ustedes lo conozcan. Claro. Uno de los fundadores de la universidad en el Beni. ¿Quieres preguntarle a la profe? Sí.
Gerardo. No, para empezar, el relato que nos ha dado, nos ha dejado así. Sí, a mí hemos me vivido pensando. todo lo que nos decía. Y usted sigue sembrando o cosechando todo lo que ha sembrado con esa semillita. Déjeme decirle, con todos los profesionales que van saliendo de esa universidad. Profesora, escuchaba yo hace un instante todo lo que relataba, las reacciones de la gente, al ver que puede enterarse en el lenguaje de señas, por ejemplo, de lo que está pasando con las noticias y demás. No sé si han tocado este tema, pero ¿qué porcentaje de lo comunicacional en nuestro país incluye al lenguaje de señas? Actualmente, solamente, ¿no?, lo que yo puedo percibir es que la comunidad sorda conoce de su lengua, ¿no? Y la sociedad en general nos falta conocer la lengua de señas. Entonces es una oportunidad, es una necesidad sobre todo de que en las unidades educativas haya un maestro en lengua de señas, ¿no?, que conozca la lengua de señas y mejor, ¿no?, y es lo ideal, que sea una persona sorda, claro, un modelo lingüístico, ¿no?, que pueda enseñar a los estudiantes oyentes a comunicarse en lengua de señas con toda, ¿no?, con toda la población, ¿no? Actualmente, como ahora vemos, ¿no?, hay intérpretes en lengua de señas en algunos canales, ¿no? Sería una belleza que en la mayoría de los canales exista, ¿no?, un intérprete de lengua de señas, así para que esto sea accesible, ¿no?, para la diversidad poblacional también de personas sordas a nivel Bolivia, ¿no? Hay algunos canales que tienen, entonces, una belleza sería que en las unidades educativas tengan un maestro sordo que vaya enseñando la lengua de señas. En la población, es que uno se da cuenta recién cuando tiene ese tipo de charlas, Miriam. Por ejemplo, las personas sí que lo necesitan saben a la perfección, se comunican a la perfección. Pero afuera hay un mundo, un mar de personas, de comercio, de semáforos, de medios de comunicación, de transportistas, que tendrían también que conocer aquello para que exista esa comunicación fluida, claro, y se sientan incluidos, ¿no? Claro que un emisor tiene que tener un receptor o un perceptor, porque si solamente hay una persona que está ahí tratando de comunicarse y la comunidad no sabe lo que está diciendo, es más complicado todo. Ahora, yo quiero preguntarle aquí al profesor Jorge, que también es médico. Él ha tenido una historia tremenda en la época del COVID, porque casi no la cuenta, y eso es verdad. Pero en su faceta de profesor, para empezar, cuénteles así rápidamente qué está enseñando a sus alumnos y cuál es el mayor aporte que usted cree que les está dando. Porque hay que ser sincero, a veces uno dice, no estoy llegando a mis alumnos, no lo consigo, pero usted lo está logrando. ¿Cuál es su mayor aporte? Mi mayor aporte es que pueden cambiar. ¿En qué Lúdicamente sentido? pueden aprender más cosas, buscando, abriéndose al mundo, pero viendo Facebook, viendo el internet, que vean cosas buenas, que puedan abrirse. La tecnología está en sus manos, pero que puedan manejarlo bien. Eso es lo que les he enseñado, y que puedan seguir saliendo adelante de las adversidades, porque hay muchas cosas que ahora pasan, pero quería mostrarles como profesor que pueden seguir adelante a pesar de las enfermedades, porque como saben que he pasado, la depresión, que ahora las cosas que van pasando, que pueden ellos seguir, porque ahora los niños de cristal, como lo dicen en esta etapa, están diferentes, es una etapa muy diferente para ellos, que ahora que el profesor ya no es el que les va a educar, va a llegar a la clase y les va a dar, no, ahora tienes que guiarles, tienes que estar con ellos, escucharlos. La docencia ha cambiado ya ahora en estos tiempos. Qué interesante. A ver, les vamos a dar unos minutitos para que vayan pensando alguna anécdota que haya quedado marcada en su vida de maestros. Vamos con un poco de música y después conocemos esos momentos. Exacto. Que seguro van a ser muy especiales para ustedes. Y a propósito, acá en Noticieros al Día tenemos a 2 maestros, ¿Ah, 2 sí? profesores, 2 catedráticos. Tufi es uno de ellos, claro. Vania es otra también. Así es que no se enorgullecen. ¿Música? Así es. Vamos a la música. Adelante.
Chicos, muy bien. Hoy han venido igual con una fuerza increíble. Que es viernes. Sí, Dice. sí, la banda de Aquí en Vivo, por si acaso. Que sigue sin nombre también, no sé cuándo vamos a bautizarlos. A ver, ahora sí, una anécdota. ¿Qué anécdota, profesor Enrique, qué anécdota le ha quedado marcada, no sé, con sus estudiantes o algo dentro del instituto donde trabajaba? Bueno, de tantas anécdotas que tenemos, que estoy recordando en este momento, ¿no? Precisamente fue el día de la entrega del decreto del general Banzer, o digo Barrientos, que yo agarré físicamente el documento y me metí, estaba la muchedumbre, el pueblo gritando, ya tenemos un ley. Y bueno, yo agarré y me mando las precauciones, y uno se acerca, ¿no? Oiga, colla, me dice, ¿sabe que ya tenemos universidad? Grita, cabrón. Sí, señor, que viva la universidad. Y usted decía, cuidando, ¿no? el documento. Y no sabía que yo lo tenía en el documento, ¿no? Fue un hecho, pero las otras anécdotas se suman a esta situación cuando tenemos que enfrentar los desafíos ya de la nueva educación. Claro. Cuando me ven a mí, pues este viejo que es obsoleto, fuera de onda, que ya no es educación. Pero resulta que sí, esta educación y en sus nuevos perfiles de la educación que ahora enfrentamos, se perfilan todo lo que nosotros en ese momento habíamos dicho. Cuando fundamos la Universidad Técnica del Beni, ¿qué necesitábamos ahí en ese pueblo? Que se ya perfilaba con una pequeña ciudad y empujanza. Bueno, necesitamos profesionales, veterinarias, zootecnia, en fin, que estén vinculados a las necesidades de la comunidad. Pero no pues derecho, discúlpenme los colegas, no derecho. En el año 1930 ya Carlos Montaner había dicho, tenemos abogados para ascender el camino de La Paz hasta Cochabamba. Y ahora proseguimos en ese tren mientras metemos más abogados. No hay la apertura y la atención desde las universidades para dar cobertura a la educación técnica. Entonces, en función de eso, mire, nosotros fundamos también la sección industrial del Colegio Franz Tamayo, actualmente, que está ahí en la zona de Villa Victoria. Es el único colegio que otorga con verdadera certificación el nuevo título que dan, ¿no? en los colegios de acuerdo. Usted tiene el título de bachiller en humanidades. Sí. Usted también, hermano. Sí. Pero eso ya no se da en pleno siglo XXI, ¿no? Ahora son dos títulos. Es bachiller técnico humanístico, sí, con una mención. Exacto. En automecánica, industrias alimentarias, electricidad o electrónico. Y más bien en ese tren lo que hablaba aquí el colega, doctor, cuando en la escuela se utiliza el término de tecnología, educación tecnológica, dirían, en vez de ser profesor de biología, él es profesor de tecnología, cuando está haciendo uso de los medios tecnológicos. Y eso no es la educación tecnológica. La educación tecnológica viene en base, primero, a lo que significa la técnica. La habilidad, por ejemplo, de este amigo que toca con tal destreza, la habilidad manual. ¿Ya? Pero cuando deja eso y empieza a investigar, ¿qué es esa música? ¿Por qué el instrumento? ¿Por qué las notas? Y empieza a indagar, investigar, ya está haciendo tecnología. Claro. Entonces, ese concepto ahora viene. Claro. Que la nueva educación y el enfoque de la nueva educación debe ser técnica, tecnológica. O sea, al pensamiento hay que darle manos y manos al pensamiento. Es lo que decía el doctor Rolando Basal, que es el director de la carrera de Ciencias de la Educación de la UMSA. Entonces, mire, dentro de este aspecto yo me siento entre cosas anecdóticas, que yo paso por el colegio y los veo felices, paz de familia, y ese colegio cómo está creciendo. Y todos me miran, ¿y usted, señor, qué hace, no? Me miran ahí. Claro, ¿y usted, señor? Pero discúlpeme, déjenme entrar, yo he fundado esto. Fuera, ¿no? Todos tenemos nuestro tiempo. Profesora Pani, ¿qué anécdota recuerda? Tengo varias, pero entre ellas la que me gusta contarla es que yo una vez le pedí a Dios que bendiga mis manos.
¿no? Entonces yo dije, quiero aprender la lengua de señas, quiero poder enseñar bien a los niños utilizando la lengua de señas. Y uno de mis sueños también era ser cantante, ¿no? Entonces aprendí la lengua de señas, practiqué la lengua de señas poquito a poquito y fui aprendiendo, ¿no? Con ayuda de mis compañeros intérpretes, ¿no? Muy buenos. Entonces hubo el primer manaoke aquí en La Paz, y me presenté al manaoke, ¿no? La canción interpretado con las manos. Me presenté, me ayudaron, arreglaron mis señas y todo eso, ¿no? Entonces aprendí, me presenté con una canción y gané el segundo lugar. Yo me sentí, dije, gracias Dios, ¿no? O sea, y desde ese momento las mamás de los jóvenes y de los niños sordos me llamaban, profe, ¿no los puede amenizar esta actividad utilizando la lengua de señas, cantando? Yo he dicho, gracias Dios, esta es el otro pedido que yo tenía, es un sueño que tenía de ser cantante, y fui famosa, digo yo, ¿no? Gracias por volverme famosa, ¿no? Porque cantaba en diferentes eventos que me invitaban las mamás, y para la comunidad sorda también, y me gusta interpretar las canciones en lengua de señas, y es una forma también de aprender. Y igual, ¿no? Me invitan a cumpleaños algunas veces, y eso es la mayor anécdota que puedo contar, ¿no? Qué belleza, qué linda historia. Profe. Una anécdota, tengo varias anécdotas, pero una que me marcó fue que, aparte de tener 40 alumnos virtual, justamente estaba dando una clase de figuras circulares juntamente con ellos, y cada alumno estaba prendiendo sus cámaras y les decía, y de un momento estaban todos callados, yo estaba de Spider-Man esa temporada, y les dije, pasemos al otro dibujo, y una voz gruesa sale de la pantalla, un momento por favor, profe. ¿Qué tan gruesa la voz? Y había sido un papá. Ah, un papá. Y empiezan los demás papás también. Un momento, profe, un momento, profe. Aparte de tener 40 niños, tenía como 40 papás. ¿Y por qué los papás? Y los papás más entraban a mis clases juntamente con sus hijos. Entonces, igual, los niños me mandaban sus trabajos virtualmente, y los papás también me enviaban. Entonces calificaban niños y papás más. Entonces vi que mis clases se volvieron también familiares. Entonces los papás también entraban a mis clases y era familiar, y era bonito porque veía que los papás también se interesaban por mi clase. ¡Qué maravilla! Y ahí vi que he llegado mucho a marcar a la familia. ¿Qué les estaba enseñando? En ese momento artes plásticas. Artes plásticas. Y vestido de Spider-Man. De Spider-Man. Y tengo un dibujo de uno de mis alumnos que me regaló de cuarto de primaria. Cuarto de primaria, miren. Cómo me veía él, y entonces estoy aquí y estoy vestido de Spider-Man. Entonces dejas marcando ahí donde marcas. Y cuarto de primaria, ahora ya está en secundaria mi estudiante, y lo sigo guardando, lo tengo en mi billetera, y es un recuerdo de que les he marcado. Claro. Marcan en sus vidas, que siempre van a acordarse de alguien que los distrajo, y aparte que les enseñaba algo, ¿no? A papás y a estudiantes, que eso es muy llamativo realmente. Está aquí Coquito con nosotros. Te mando un saludo a la distancia, querido Coco, que es nuestro intérprete en los noticieros. Nosotros hemos empleado justamente esta forma también de llegar a la comunidad de sordos y sordas, porque es necesario que todos tenemos derecho a la información. Te estoy dejando con la palabra en la boca. Mire, le dan... Es una sorpresa, un presente para ustedes tres, por lo que ha significado la semilla que han ido dejando en tanta gente. Profes queridos, en su día, esperemos que hayan pasado un lindo día, la verdad. Y gracias. Nosotros queremos agradecer a Flor Eventos por estos ramos. Ellos se encuentran en la zona central, Avenida América, 145 el número. Están en Facebook, en TikTok y en Instagram como Flor Eventos. Pueden llamarlos al 732-26058. Recuerden que tienen todo tipo de arreglos para diferentes acontecimientos, contando con su propio invernadero en Río Abajo, Huayhuasi. ¿Qué tal eso? Ahí está. Un presente para que cierren bien este viernes, Día del Maestro. Gracias. Qué bonitas flores. Distinguida señora periodista, al concluir mis agradecimientos previamente, y para indicarles, ¿no?, de que el maestro, como ellos están mostrando, muchos son maestros de vocación, pero algunos son también de ocasión, y algunos son también
por equivocación y muchos también son por vacación. Es que mire, el verdadero maestro tiene que ser por vocación, sí, tiene que ser con pasión, con sentimiento, así como lo están demostrando aquí los colegas, con esa pasión que lo demostraba y que reclamaba Franz Tamayo, y que así lo hizo el maestro Elizardo Pérez, para forjar una educación que sea al servicio, con verdadera vocación. Y en función de eso no solamente se queda el problema dentro del aula con un enfoque, digamos, de carácter pedagógico, sino que trasluce ya a la sociedad. Porque el problema de educar, como es debido, no solamente es darle instrucción, conocimiento, sino educar, modelar en toda su integridad. Y para esto necesariamente tiene que vincularse con el aspecto social. Claro. Y al ser social se convierte en un ente de tipo sindical. Y del sindical tiene que pasar a un espacio de tipo político. Es por eso que nosotros hemos pasado por todo este aspecto, pero fundamentalmente nos hemos quedado en el aspecto pedagógico para plantearle que la nueva educación tiene que basarse en el razonamiento, en el análisis crítico, y que no simplemente los chicos sean memoriones, claro, o investigadores a medias copiando, sino sean verdaderos científicos en ese sentido. Es por eso que hemos hecho también tiempo para explicar algunos textos que hemos hecho en ese sentido para resolver el problema de la educación. Discúlpeme, pero es una vergüenza que de 100 alumnos bachilleres solamente 3 aprueben la materia de matemáticas. Y esa es una cuenta física, pendiente que tiene justamente la educación con la sociedad boliviana, y lo ha dicho muy bien, profesor, y le agradezco por haberlo traído a colación en esta oportunidad. Gracias, profesor Enrique. Mil gracias. Profesora Fanny, ¿algo para despedirse? Sí, a mí me gustaría enviar saludos a los niños, ¿no? Saludos a todos los niños de Bolivia, también a mi curso, ¿no?, de cuarto de primaria, que seguro yo les avisé, me van a ver, ¿no? Vean, y yo voy a hablar de ustedes, les dije, ¿no? Porque, y un saludo también a las mamás que les apoyan, que les sigan apoyando, y bueno, pues también la confianza de mi directora Luisa Tuco. Muchas gracias por la confianza que nos tiene a todos los profesores del Centro de Educación CEREFE. Muchas gracias. Profesor Jorge, su despedida. Bueno, les mandar un saludo a mi maestra, que es mi mamá, que es un ejemplo para mí. Mi mamá es docente también, ella, maestra. Y bueno, también mandar un saludo a todos mis alumnos, que los extraño, están creciendo, que sean para bien y que siempre vean que una semilla siempre hemos dejado en ellos para que siga creciendo. Gracias. Hoy con 3 profesores, de los muchos que debe haber, que son fantásticos, que usted guarde en su corazón. Cada uno de nosotros hemos tenido un maestro favorito que ha marcado nuestras vidas. Muchas gracias y felicidades a ustedes. Gracias, pero ante todo, gracias por estar aquí.